Santo. Gloria a Jesús. Dios bendiga a la amada iglesia a partir de este momento que comienza a seguir la transmisión desde este lugar, desde la iglesia de Jesucristo el Salvador. Donde te encuentres, hermano, donde te encuentres, hermana, Dios bendiga tu vida con gran poder. Hay una iglesia que se hace sentir con un fuerte aplauso, no solo aquí, sino ahí también. Gloria a Jesús. Dios bendiga a todo su pueblo, como sabemos que es su bendita y santa voluntad. Gloria a Jesús. Imaginamos, pastor, que nos están mirando, así que bueno, un abrazo fuerte a la distancia. Gloria a Jesús. Juancito, querías... Yo me mandé unos mensajes que Dios puso en mi corazón, una palabra para él y mandó saludos para todos. Gloria a Dios. Bueno, mañana recibimos a través de nuestro hermano Juan el saludo del pastor y bueno, y vaya para él también desde toda esta congregación, ¿verdad? Saludo para nuestro pastor, gloria a Jesús, que tenemos allá por Soriano, ¿verdad, hermana Araceli? ¿Está con quién está? ¿Está con Cristian? Está con Josué. Con Josué. Bueno, para Josué también, aleluya. Un abrazo grande, bendiciones como para cada uno de los hermanos que nos comienzan a ver hoy. Qué lindo día preparó el Señor. Gloria a Jesús. Y qué lindo que en este hermoso día vemos un montón de hermanos. Gloria a Jesús, y eso nos alegra muchísimo, ¿verdad? El hecho de estar en la casa de Gloria a Jesús. Vamos a tener que controlar el tránsito hoy de la iglesia, Gloria a Jesús. Imaginamos que Priscila está disfrutando de su regalo de cumpleaños, ¿de así, Nati? Gloria a Dios. Vamos a tratar de que no nos toque el trípode así en la transmisión, ¿verdad? Gloria a Jesús, maravilloso es el Señor y grande es su misericordia. Gloria a Jesús. Como decíamos, estamos contentos de vernos. Gloria a Jesús, contentos de ver a Gabriel, que hacía un tiempo que no le veíamos, desde allá de Santa Rosa. Gloria a Jesús. A la mamá de Soledad también, que me soplen el nombre. Blanca, gloria a Jesús. Y allá por el fondo a Karen. Aleluya. Qué alegría de volver a ver a Karen aquí en la casa de Dios. Gloria a Jesús. ¿Saben? Viene a memoria aquellas noches cuando se juntaban un montón de gurises de esta congregación y se iban para casa. Yo tenía que sacar el auto del garaje para que los gurises hicieran campamento dentro del garaje. Y pasaban la noche allá, ¿verdad? Tocando la guitarra, alabando al Señor. Gloria a Jesús. Y bueno, los tiempos transcurren. La gran mayoría de ellos ya han formado sus familias. Bendito sea el Señor. Pero bueno, nos alegra mucho ver a estos hermanos que hace tiempo que no le veíamos, ¿verdad? Gloria a Jesús. Vamos a estar compartiendo palabra de Dios. ¿Les gusta la idea? Aleluya, qué mejor que eso, ¿verdad? Y no tanto rato aguantando al hermano Alberto. Les voy a contar cómo el Señor me guió a esta palabra. Estábamos en casa anoche con mi esposa, solos los dos, porque se habían desparramado ya las dos más grandes en sus hogares, Natalí en casa de una amiga, y ahí estábamos los dos, mirando, con la tele prendida, ¿verdad? Y en un determinado momento, por ahí prestamos un poquito más de atención y estábamos mirando ese programa que se llama Sala de Emergencias, ¿es así? Sala de Emergencias. Vieron que pasan muchos casos y bueno. Y entonces por ahí en una había una señora que le habían traído de apuro a la sala de emergencia porque se sentía muy mal, estaba divagando un poco y era empleada incluso de ese lugar, de ese centro asistencial, pero les preocupaba mucho el divague que ella tenía, ¿verdad? Las cosas incoherentes que decía. Entonces la empezaron a examinar y decían entre ellos, no puede ser que nuestra hermana, si no recuerdo, María era el nombre, que María esté en estas condiciones, alguien que es muy centrada, siempre con su creencia, y resulta que ellos le decían la religiosa. Para nosotros quizás fuera una actuación más allá de todo, pero era una hermana en Cristo, ¿verdad? Y había otra hermana que la acompañaba, entonces el médico le preguntaba cómo se había sentido mal, entonces, y no sé, dijo, estábamos en pleno palabra ahí en 1 Corintios y ella se desvaneció. Y me quedó esa palabra resonando en la mente, 1 Corintios, ¿verdad? Y digo, Señor, digo, quizás sea parte de lo que tú quieres que comparta hoy o quieres que sea lo que comparta. Hoy de mañana fui ahí de 1 Corintios, gloria a Jesús, y encontré palabras maravillosas como todos los que se encuentran dentro de la Biblia, ¿verdad? Gloria a Jesús. Es que yo les invito a abrir la Biblia en 1 Corintios, capítulo 1, verso 18. Gloria a Dios. Hoy por ahí nuestra hermana Noemí mencionaba sabiduría de Dios, ¿verdad? Y nada mejor que eso. Gloria a Jesús.
Y dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 18, el título dice, a ver un poquito más alto. Aleluya. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Porque ese Cristo es el que intercede por nosotros, ese Cristo es el que nos está ayudando, ese Cristo es el que dio su vida por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es poder y sabiduría de Dios. Vamos a leer a propósito en el nombre de Jesús. Dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Alabado sea Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bendito sea nuestro Padre. Aleluya. Qué maravillosa palabra. Vaya, si es bueno nuestro Dios cuando nos guía de una manera que de repente no entendemos. ¿Por qué les digo esto? Hace varios días, incluso el domingo pasado, el pastor ya tenía planeado irse para el interior y que yo trajera palabra. La idea era el hermano Juan, como compartió el viernes de la otra semana y yo el domingo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo ya tenía palabra preparada. Y me dice el pastor, el domingo de mañana me llama y dice, mirá que no fui para el interior, estoy acá. Pero el plan sigue igual, vos compartís palabra. Gloria a Dios, esa palabra ya estaba. Cuando llego aquí a la iglesia, me dice el pastor, tengo que pedirte algo. Digo, bueno, decime. Dice, el Señor me ha inquietado y quiero compartir una palabra y sé que si comparto eso no te voy a dejar lugar. Entonces, si no te parece mal, cambiamos. Vos seguís con ese plan que Dios te dio para el próximo domingo y yo predico hoy. Digo, gloria a Dios. ¿Te recuerdan aquel testimonio y aquella experiencia que vivió el pastor el sábado la semana pasada a la noche, la madrugada del domingo? Y vaya si fue de edificación. Entonces yo dije, gracias Señor porque esta palabra queda para el domingo. No era esta, no era lo que compartimos. Es por eso que uno tiene que decir, Señor, que realmente sea tu voluntad. Y podía haber buscado durante la semana otra palabra, si bien estuve leyendo, digo, en tiempos que tengo ahí en el trabajo, en el celular leo, pero yo ya sabía que la palabra para hoy ya estaba, no me preocupaba. Sin embargo, anoche, mirando la tele, y sin imaginarme que el Señor la iba a cambiar, gloria a Jesús, surgió esta palabra, ¿verdad? Y es maravilloso. Ese Cristo
que es el intercesor a la diestra de Dios. Gloria a Dios. Es el mismo poder que transmite el Espíritu Santo en medio de nosotros. Gloria a Dios. Porque los tres son uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? O sea que nosotros podemos decir que somos poderosos, que somos sabios en Dios, porque Cristo está en nosotros. ¿Cuánto lo podemos manifestar? Cristo está en nosotros. Por tanto, ese poder y esa sabiduría de Dios es la que en nosotros hace la diferencia. Porque la palabra, dice el primer verso, el verso 18, de la cruz es locura a los que se pierden. Y es cierto. ¿Cuántos nos siguen tildando de locos? ¿Cuántos nos siguen tildando de que nos lavan la cabeza, de que nos lavan el cerebro? ¿Verdad que sí? Y eso es lo que a nosotros no nos deja perder, ¿verdad? Sin embargo, a ellos esa locura dice que es a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice la palabra. Bendito sea Dios. Es poder de Dios. Su palabra en nosotros es poder, mis queridos amados. Ese poder con el cual nosotros podemos decir que somos salvos. Ese mismo poder con el cual nos hacemos y decimos somos sanos. Ese mismo poder con el cual muchas veces oramos al Señor y declaramos que ese problema se soluciona. Y así sucede. ¿Por qué? Porque es poder mío. No, porque es poder de Dios que está en nosotros. Gloria a Jesús. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es por eso que aún hay muchos que no quieren entender lo que es la sabiduría de lo alto. Porque es mejor la sabiduría del mundo, porque otorga poder, porque otorga economía y tantas otras cosas. Pero eso no salva. Lo que salva es el poder de Dios. Verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios en la sabiduría del mundo? Por lo general, yo soy de aquellos que miran el informativo y en el canal 12 hay un muchacho, no recuerdo el nombre ahora, que transmite información de todo lo que es tecnología, de todo lo que es la computación, ¿cómo se le llama la computación y todo eso? Gloria a Jesús, bueno, no me acuerdo, no viene ahora. Pero uno ve cada día descubrimientos impresionantes y dice, Señor, como tú dijiste, la sabiduría, la ciencia aumentaría en gran manera. Todo tiene que suceder y está sucediendo. Pero cada una de esas personas que con mucha sabiduría están descubriendo todo esto, pero es sabiduría del mundo, no les produce salvación. Bendito sea Dios. Verso 21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Gloria a Jesús. Entiendo que quienes estamos hoy aquí, quienes están mirando y viendo y escuchando esta palabra de Dios, somos creyentes. Si no, no estaríamos perdiendo el tiempo aquí. ¿Verdad? Para todas esas personas que dicen, qué ganas de perder el tiempo tienen yendo a la iglesia. Sin embargo, nosotros como creyentes y escuchando su palabra, tenemos esa bendición de ser salvos. Dice acá, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación de esta palabra, la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Qué lindo es que hoy nos sigan diciendo locos por escuchar, entender y tratar de ser esforzados en cumplir la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Verso 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Vaya si nosotros hemos recibido señales del poder de Dios. Y si nos pusiéramos a enumerar todas esas señales que Dios nos ha dado a través de sanidades, a través de testimonios, a través de solución de problemas, no sé, infinita cantidad
de formas que Dios se manifiesta dándonos sabiduría y entendimiento, no nos alcanzaría el día. Porque cada uno tenemos un montón de esa manera que Dios se ha manifestado a nosotros. Nos ha dado señales de que Él está con nosotros, ¿verdad? Y de repente por ahí, si alguien me preguntara, ¿y qué señal tenés vos de que Dios está contigo? Esta. ¿Saben cuál es? Esta. Estar parado detrás de este púlpito. Eso no es porque yo quise. Eso no es porque a mí me plació. Eso es porque Dios lo quiso. Porque Él hizo señales en mi vida de que era mucho más conveniente estar aquí que estar allá afuera, haciendo todas aquellas cosas que yo hacía, ¿verdad? Eso es señal de Dios y de su poder. Gloria a Jesús. Verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Bendito sea Dios. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos llamados hay en este lugar? Aleluya. Faltan manos. No estamos aquí por gusto, estamos aquí porque hemos sido llamados. A través de alguien, Dios nos llamó. Gloria a Jesús. Es por eso que Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios en nosotros. Ya no podemos decir, no tengo sabiduría. Ya no puedo decir, soy burro. Al contrario, somos hijos del Rey. No quiere decir que la sabiduría del mundo no nos sirva para nada, no. Porque si tomamos como ejemplo nuestro trabajo secular, también la sabiduría que hemos adquirido, muchos han estudiado muchas cosas y hoy lo están poniendo en práctica a través de la labor, a través de lo laboral, y eso es beneficio porque es sustento económico y sin duda que es de bendición. Gloria a Jesús. Pero eso no alcanza para ser salvo. Lo principal es la sabiduría de Dios. No me malentiendan, no quiero decir con esto que lo demás no sirve para nada. No, como el ejemplo que poníamos recién. Y otras tantas cosas. Las mujeres, esa sabiduría que el mundo les ha otorgado a través de la experiencia de gobernar sus hogares, de educar a los hijos, ¿verdad? Y una vez más nosotros los varones en lo laboral, también hay muchas hermanas en lo laboral, ¿verdad? Se requiere de esa sabiduría que acompaña a la sabiduría de Dios. Gloria a Jesús. Verso 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Acá una vez más, como yo les decía, viene a mi mente lo que yo era antes. Todo lo de Dios para mí era insensato. Todo lo de Dios para mí era débil. ¿Por qué? Porque yo era más fuerte. Porque yo era más sensato. Porque yo tenía más poder. Sin embargo, Él me fue demostrando en el año 2000 que a través de una enfermedad yo no podía salir de esa enfermedad. Pero Él me ayudó. O sea que esa sabiduría, ese poder, vaya si es mucho, mucho más grande que el poder que nosotros podemos imaginar que tenemos. El poder de Dios. Gloria a Jesús. Mirad pues, dice el verso 26, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y es cierto, muchos de nosotros por ahí no hemos alcanzado a terminar estudios secundarios quizás. Gloria a Dios por aquellos que están en estudios terciarios, gloria a Dios por ellos. Pero no importa en qué condiciones estemos. El plan de Dios es para todos. No necesita de grandes estudios, gloria a Dios, sino que necesita de corazón dispuesto y humillado a Él. Gloria a Jesús. Verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Imaginemos por ahí muchas veces
a un par de personas, un hermano en Cristo, alguien del mundo, con un buen físico, con esos músculos desarrollados, y de repente por ahí un hijo de Dios con un cuerpo no tan grande. ¿Te viene algo a la mente? Aleluya. David y Goliat. El ejemplo que quiero transmitir es un poquito distinto. De repente por ahí ese cuerpo, ese físico grande, robusto, en lo físico quizás pueda derrotar a un hijo de Dios con menos fuerza física. Pero eso no lo hace con tanta fuerza como para alcanzar salvación. Sin embargo, quizás un hijo de Dios que haya perdido una pelea física, podemos decir así, sigue manteniendo esa salvación. Es por eso que no alcanza con la fuerza humana, sino que tiene que ser la fuerza de Dios, ¿verdad? Dios avergüenza a lo fuerte, habiendo rescatado lo débil y habiéndolo hecho muy fuerte. Gloria a Jesús. Verso 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y si de repente por ahí tú me decís, hermano, pero mi vida no era vil, yo no era un vil. No, quizás ninguno de nosotros a simple vista, pero internamente quizás sí. Éramos viles, por nuestro pensamiento, por nuestra maldad, por nuestro orgullo, por todo lo que éramos, ¿verdad? Creyéndonos muy poderosos. Éramos viles ante los ojos de Dios, y Dios nos transformó para su gloria. Gloria a Jesús. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuánto podemos decir que estamos aquí por voluntad propia? Se apuraron a levantar la mano. Podemos decir que sí, porque la voluntad, hoy quisimos estar en este lugar, pero fue Dios quien nos escogió, fue Dios quien nos llamó. Fue Dios hace muchos años, a unos, a otros no tanto, el que hizo que hoy estemos aquí. Y en tantas áreas de la vida podemos decir que no nos podemos jactar de nada. De repente, como yo les decía hace un ratito, yo no me puedo jactar de que fui sano porque tuve una fortaleza corporal maravillosa en ese año 2000. No. Si bien era una persona fornida, con una vitalidad, aquello parecía que jamás me iba a pasar nada. Pero Dios permitió aquello, para que yo hoy pueda decir, gracias a Dios, sigo con vitalidad. Gracias a Dios, ¿verdad? Y yo creo que todos nosotros, siempre dándole toda la gloria a Él, para no jactarnos, dice el verso 29. Verso 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Nosotros no fuimos a bajar a Cristo del cielo para que viniera a morir por nosotros. Fue Él quien lo envió. Eso es poder de Dios. Eso es amor de Dios. Vaya si no tenemos ninguna autoridad para jactarnos. Sin embargo, hoy estamos todos en Cristo Jesús por ese gran amor de Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya. Todo nos dio el Señor a través de Jesús. Todo nos dio esa sabiduría que nos hace salvos. Nos dio esa justificación que tanto necesitamos para enfrentar a Dios y decirle, Señor, estoy siendo justo porque tú me diste la oportunidad. Esa santificación con la cual podemos decir, Señor, quiero seguir transitando de esta manera para alcanzar ese lugar que tú preparaste para mí en santidad. Y esa redención por la cual lo alcanzaremos, ese lugar maravilloso. Bendito sea Dios. Para que, dice el verso 31, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Bendito sea Dios. ¿Saben qué? Qué lindo es poder decirle, Señor, gracias porque anoche me hiciste dejar ver ese pedacito de ese programa en la televisión. Porque a través de eso
vino esta palabra que hoy nos fortalece tanto. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Porque Él nos dio la sabiduría para que nosotros podamos seguir adelante, transmitirla y poder dejar en alto todo su poder, toda su deidad a través de lo que Cristo es en nosotros. Maravilloso es nuestro Dios. Vamos a seguir leyendo un poquito más, así a continuación de eso, el verso 2 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice Pablo, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. ¿Cuántos de nosotros llegamos a un punto en el cual no nos imaginábamos poder transmitir una palabra? Muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque no teníamos la sabiduría de Dios, ¿verdad? Tampoco Pablo tenía esa intención. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. ¿Qué mejor que esto? Con eso tenemos todas las cosas que podamos necesitar, toda la sabiduría, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Y nosotros decimos: Pablo, sí, no era tan distinto a nosotros, pero temía a Dios. Y también nosotros debemos alcanzar ese temor a Dios, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y ni mi palabra, dice el verso 4, ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría. Nada podemos hacer si confiamos en nuestra propia humanidad, sino con demostración del Espíritu y de poder. Gloria a Jesús. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gloria a Jesús. Mis hermanos, una vez más podemos decir de que tenemos un respaldo por excelencia. Tenemos un respaldo maravilloso que es Jesucristo, que es Dios, que es su poder, que es su sabiduría. Y aún en esa sabiduría humana que decíamos hace un rato, es tan necesaria para llevar adelante un desarrollo como personas, para llevar adelante mientras Cristo no venga una tarea que haga de nosotros que nosotros tengamos una buena remuneración, un sustento económico, pero la sabiduría de Dios es la que acompaña todo eso, es la que fortalece todo eso. Hoy por hoy, y díganme quienes están estudiando, los más jóvenes, ¿cuántas veces ya con una sabiduría creada en lo humano dicen: Señor, ayúdame porque tengo estos exámenes, porque tengo estos parciales, porque sé que de tu mano va a ser más fácil? Hay muchos que levantaron la mano, gloria a Dios. Hay muchos hermanos y hermanas que están en ese proceso de estudio, ¿verdad? Y vaya si hay sabiduría humana y es necesaria. Pero falta el otro respaldo, que es el que va a fortalecer, el que nos va a ayudar y el que nos va a hacer las cosas más fáciles. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Aleluya. Ese aplauso es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, para el mismo Jesucristo que produce en nosotros esa sabiduría de Dios. Gloria a Jesús. ¿Saben qué, mis hermanos? Estoy muy contento. Estoy alegre, gozoso, porque, como decía hoy, el plan mío creo que era otro en cuanto a lo que era la palabra en esta mañana. Sin embargo, Dios lo hizo de otra manera. Dios es sabio. Quizás el mensaje sea para otra oportunidad, lo voy a dejar marcado, porque Dios tiene todo bajo control y todo tiene su tiempo. Entendemos que Él quería que el mensaje este fuera otro. Que podamos nosotros pedirle cada día esa sabiduría, como lo hizo Salomón, entre otros, ¿verdad? Porque quería gobernar a su pueblo de la mejor manera. Y lo obtuvo, pero a su vez obtuvo también un respaldo de riquezas, porque había sido sabio al pedirle a Dios. Él pidió esa sabiduría no para enriquecerse, sino para gobernar al pueblo.
Sin embargo, lo vio Dios con buenos ojos y añadió todo lo demás. Como dice su palabra también, que Él ha de añadir bendición a nuestras vidas, y cuando decimos bendición no solamente es en lo espiritual. Decía nuestra hermana Noemí, yo quiero que seas prosperados en todas las cosas. Y esto no es invento de ella, es palabra de Dios. Así como prospera tu alma. Hay un orden. Primero la prosperidad del alma y después viene todo lo demás. Así que, queridos hermanos, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y Cristo está en nosotros. Bendito sea el Rey. Aleluya. Padre Santo y Todopoderoso, este aplauso te corresponde a ti, Señor. Tu pueblo te alaba y te glorifica. Gracias porque nos vamos con gozo y con alegría, sabiendo que tú estás aquí, Señor, que tú, Cristo, Hijo de Dios, eres el que trae la sabiduría de lo alto. El poder maravilloso, Señor, que tú nos has preparado. Te agradecemos enormemente, Señor, que hoy tú, Señor bendito, has hecho con nosotros grandes maravillas, Señor. Grandes maravillas has hecho de nuestras vidas. Padre bueno, reconocemos que aún no estamos en esa perfección que tú pretendes de nosotros, en esa santidad, Señor, que tú pretendes, Padre bendito. Pero dice que esa sabiduría es la que nos da redención, santificación, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos cada día más, Padre bueno, para que ese poder de lo alto, para que esa sabiduría, Señor, fundamental para nuestras vidas, acompañe a lo terrenal, Señor, en las buenas áreas, poderoso Dios de Israel. Te agradecemos, Hijo de Dios, porque no solamente estás intercediendo por nosotros, sino porque también has enviado ese Espíritu que transmite todo ese poder a nuestras vidas, que mora en nosotros y que hoy se ha manifestado en este lugar. Te damos gracias por cada uno de aquellos hermanos que también han podido seguir esta palabra y esta transmisión, Señor, a través de la tecnología. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Desde ya pedimos para nuestro pastor, para Josué, un buen regreso a la capital, y que esa tarea que están desarrollando allí en el interior esté siendo bendecida en gran manera. Te damos gracias, Padre, y de la misma manera bendecimos a cada uno de los hermanos que nos han estado viendo y escuchándote a ti, Señor. Escuchándote a ti, porque lo que hemos transmitido es palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús.